Señoras y señores, bienvenidos a este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional. Hoy es un día maravilloso, espero que usted esté allí en su casa disfrutando de siempre estos programas que preparamos con mucho cariño para todos ustedes. Hoy me acompaña aquí nada más y nada menos que el pastor Juan Carlos Tochón, un hijo en la fe, pero además un gran hombre de Dios. Ahí está. Bueno, mis queridos amigos, quiero saludarles con gusto acá. Para mí es un placer estar con ustedes en esta oportunidad, compartiendo en este hermoso programa que sé y estoy más que seguro que va a tocar muchas cosas importantes y va a cambiar muchas cosas en la mente de los que hoy nos pueden escuchar. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que va a estar buenísimo. Usted no se lo puede perder porque este tema es el ADN del Padre. Así que por favor no parpadee, esto es un breve momento y necesito que usted vaya comprendiendo algunas cositas. Hay dos formas de obtener el ADN. Uno es a través de la sangre y otra es en el semen, ¿ok? Y estas dos formas tienen una connotación eclesiástica muy importante. Si nosotros analizamos, por ejemplo, Jesucristo fue en el vientre de su madre por el Espíritu Santo en forma de semen. De allí que Jesús puede gestarse en el vientre y nacer como un niño normal, en carne, literal. Hay gente que dice, no, él solamente vino en espíritu. No. Jesús vino en carne y vino también en espíritu. Pero además de esto, cuando nosotros decimos que se puede obtener ADN de la sangre y se puede obtener ADN del semen, vamos a llevar este tema hoy, lo vamos a desarrollar bien amplio, haciéndole entender a las personas, primero, ¿cómo recibimos el ADN en la sangre? Pastor, vamos a ir hablando de qué hace la sangre de Cristo para usted. Bueno, una de las cosas que es importantísimo que tomemos en consideración es que la sangre de Cristo a nosotros nos da legalidad. Es decir, que nos da una identidad maravillosa y es que nos hace hijos de Dios. Esto tenemos que tenerlo presente. Además que, por supuesto, nos redime, nos justifica. Hoy por hoy podemos decir con confianza y plenitud que nosotros estamos justificados ante el Padre de cualquier falta que hayamos cometido en algún momento. Por eso es importante mencionar y recalcar que tenemos legalidad y que somos hijos de Dios. La iglesia cristiana conoce muy bien el tema de la sangre. Lo que no se está manejando bien es el tema del ADN. La gente piensa que recibir la sangre de Cristo es solamente recibir el perdón, pero es que hay más. Cuando usted recibe la sangre de Cristo, aunque usted vea que esto es un tema espiritual, usted está recibiendo ADN del Padre en la sangre de Cristo, pero es un tipo de ADN, es un tipo de comportamiento y de conducta que va a venir a su vida. Por ejemplo, decía el pastor Juan Carlos, decía en este momento, decía, justificación, la gente va a sentir perdón, la gente va a sentir que está redimido, es decir, que fue pagada su deuda. De por sí la mujer le puede decir al marido, ay, usted no tiene nada que sacarme a mí de mi pasado porque Cristo me perdonó. Es muy correcto. Ya, eso es parte de la identidad del ADN que viene en la sangre, la legalidad. Vamos a ahondar un poquito más en el tema de la legalidad. Bueno, tocando el tema específicamente, la legalidad, es importantísimo porque la legalidad a nosotros nos da un lugar especial. Esta legalidad es la que nos da permiso a nosotros de actuar y de comportarnos como hijos. Escuche bien, cuando hablamos de hijos, estamos hablando de una persona que ha heredado algo de un padre y de una madre. Si estamos hablando acá de nuestro Padre, de nuestro Dios creador, por supuesto que nosotros vamos a tener características de ese Padre. Vamos a hablar como Él. ¿Correcto? Vamos a actuar como Él. Además de esto, vamos a poder movernos de la manera sobrenatural que Él se movía. Por eso es importante tomar en consideración quiénes somos, porque al saber quiénes somos y al saber que tenemos el permiso legal de actuar como lo actuó Él, vamos a poder hacer muchísimas cosas. Y el mismo Señor dijo, ustedes harán lo mismo que yo, y no solamente, harán cosas mayores. El tema de la legalidad, hay algo importantísimo que me gustaría mencionarle al público, y es que la gente debe entender que para poder recibir el Espíritu Santo, usted primero tiene que recibir la sangre. Sí. Hay gente que me preguntan, ¿pero por qué, apóstol? ¿Por qué? Bueno, simple, porque el Espíritu Santo no habita en cuerpos, Él habita en templos. Y usted para poder convertirse en un templo, usted tiene que tener la sangre.
No sé si tú te recuerdas un poquito acerca del sacrificio de la vaca roja. Claro, por supuesto. Esta vaca, la vaca lasana, era la que se usaba y que se sacrificaba fuera de la ciudad. Correcto. Y estas cenizas que se obtenían eran llevadas hacia el tabernáculo, el templo, y conjuntamente con el agua de la purificación. Correcto. Era que se usaba para entonces hacer que ese lugar se convirtiera en un templo. Lo que llamaban la consagración. La consagración. La consagración. Entonces, en la vaca roja está la persona de Jesucristo, está la sangre. Es correcto. Porque la ceniza representa la muerte de la cruz. Es decir, para usted poder recibir el Espíritu, usted primero tiene que tener la sangre. Y en la sangre viene el ADN. Pero viene un tipo de ADN. Y ojo con esto. Porque el tipo de ADN que viene en la sangre es el que le permite actuar hasta cierto punto dentro del sacerdocio cristiano. Por eso es que usted va a ver gente que todo lo quiere resolver con la sangre de Cristo. Sí. Van a echar fuera un demonio y dice, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Entonces dice, pero todo es la sangre de Cristo. Entonces quieren una casa, van a ungir una casa, la sangre de Cristo. Y a todos le quieren poner la sangre de Cristo. Y resulta que la sangre de Cristo tiene una actuación en la vida de la gente. La sangre de Cristo, señora, es para perdonarla, para hacerla hija, para hacerlo hijo, para hacerle entender que usted está perdonado, que usted no le debe nada a nadie, que su deuda ha sido pagada, que usted tiene legalidad, pero no solamente eso. Ahora, la sangre de Cristo te condiciona para recibir el siguiente paso. Y es el que vamos a desarrollar en el siguiente segmento, pero quiero ir ahondando esto. La sangre de Cristo es lo que te condiciona para ser templo. Cuando eres templo por la sangre, entonces el Espíritu viene a vivir en ti. Y yo dije empezando el programa, hay dos formas de recibir el ADN. Uno, por la sangre. Y dos, por el semen. La pregunta entonces es, ¿quién es el semen? Buena la pregunta. El apóstol acá acaba de mencionar que lo primero entonces por lo cual recibimos el ADN es por la sangre, y decía por el semen. Hablando del semen, entendemos nosotros, por la palabra de Dios, que el semen representa, o el semen lo da el Espíritu Santo, y fue lo que hizo el Espíritu Santo al darle el semen a María. No te llevo nada. Casi nada. Señores, ahí estamos, y ya quiero que usted vaya pensando allí, entendiendo aquí cómo usted va a recibir ADN del Padre. ¿Y qué va a causar? Porque ahora vamos a hablar, lo recibí la sangre, recibí ahora el Espíritu, pero ¿qué características vienen en la sangre y qué características vienen en el Espíritu? Y eso lo vamos a desarrollar ahorita al regreso. Perfecto. Pastor Juan Carlos. Vamos y venimos. Y continuamos en este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional, y señores, esto está buenísimo. Estamos hablando del ADN del Padre, dos formas de obtener el ADN del Padre, y lo primero que usted debe saber entonces es que lo que va a suceder en su vida es que en el momento en que usted cree en Jesús, usted es rociado con la sangre de Cristo, usted lleva la sangre de Cristo, y ahí mismo, en ese momento, en ese preciso instante, usted lleva una carga genética que le hace empezar a comportarse, le hace comenzar a comportarse como un cristiano. ¿Tú te acuerdas de los discípulos de Juan el Bautista? Ajá. Que se consiguieron con el apóstol, más o menos, es algo tremendo. ¿Qué pasó ahí? Cuando se consiguieron con el apóstol Pablo. Con el apóstol Pablo, que eran los discípulos de Juan el Bautista, correcto. Bueno, precisamente ellos, al tener de Juan el Bautista el bautismo, ellos se comportaban, incluso cuando se consiguieron con el apóstol, de alguna manera lo increpaban, ¿sabes? De alguna manera lo increpaban por cómo él hacía algunas cosas, incluso dudaban de otras, ¿sí? Decían como que, ¿será esto o no será? Y es precisamente porque recibían ese bautismo y esa orientación de Juan. Correcto. Y precisamente se comportaban como se comportaba Juan, que Juan estaba predestinado desde hace muchos años para una época y para un momento. Por supuesto que ya con el apóstol Pablo era diferente, porque ya Cristo había venido, ya Cristo había muerto y resucitado, y las cosas cambiaron, ¿sí?
Entonces, en esa historia pasa algo muy simpático. Ellos hablan con Pablo y Pablo les dice, ¿Ustedes conocen a Cristo? Sí, claro. ¿Y fueron bautizados? Sí, claro, en el bautismo de Juan. ¿Y conocen el Espíritu? No tenían idea. ¿De qué me estás hablando? Sí. Y así está pasando eclesiásticamente. La iglesia sabe mucho de la sangre, habla mucho de la sangre, pero pocos conocen del Espíritu. Y era conveniente que Jesús partiera de esta tierra. Jesús le dijo a los discípulos, es necesario que yo me vaya. Si yo no me voy, ustedes no pueden ser preñados. De precisamente esta expresión que usa el apóstol es como una forma de ser completo, ¿sí? Correcto. Porque teníamos, digamos, el 50% a través de la sangre. Correcto. De lo que Dios iba a hacer en nosotros. Y entonces Cristo decía, yo necesito irme porque hay algo que les falta a ustedes. Por eso a ustedes les conviene. Y es donde viene la segunda parte de donde nosotros recibimos el ADN de Dios. El primer paso ya lo tenemos con la sangre. Correcto. Salvación, redención, perdón, etcétera, legalidad. Etcétera. Pero falta algo más, porque Dios no solamente quiere salvarnos, sino quiere hacer muchísimas cosas más, y es donde recibimos el Espíritu Santo, que es donde comienzan a haber otras manifestaciones. Podríamos hablar de dos porcentajes de ADN. Podríamos hablar de un 50% de ADN en la sangre, que es lo que te hace sentir hijo, perdonado, justificado, amado, todo eso. Y el otro 50% es cuando tienes el encuentro con el Espíritu Santo. Ojo con esto, porque el Espíritu Santo, Jesús le dice a Nicodemo, no puedes entrar en el reino, no lo puedes ver, si no naces del agua y del Espíritu. Oye, Nicodemo dice, bueno, me fregaste. Sí. O sea, no sé cómo me meto yo en el vientre de mi mamá. El hombre se enredó. Pero Jesús le estaba diciendo una realidad. Necesitas ambos porcentajes. Por eso es que Juan, el apóstol, declara en una de sus cartas, dice, Jesús vino en agua. Y entonces, dice, y sangre. Tú dices, pero ¿por qué hace esa nota aclaratoria? Porque te está diciendo, son dos ADN que están allí. La pregunta es, ¿qué está pasando en la iglesia cristiana? Que solamente se habla de la sangre, pero no se está hablando del agua. Esto es típico. Hay ADN en el espíritu, no solamente hay ADN en la sangre. Sí, de hecho es típico escuchar esto porque lamentablemente el Espíritu Santo, que es muy importante, perdió, digamos, lugar. Sí, la sangre por supuesto que es importante, pero es una parte. Es la mitad. No lo es todo, falta algo esencial, que es el Espíritu, que es el que reparte los dones, que es el que se mueve en lo sobrenatural. Jesús nació en sangre, pero fue después de recibir el Espíritu que se movió en lo sobrenatural, que comenzó a hacer milagros, y comenzó a sanar enfermos, y comenzó a hacer muchísimas cosas. Correcto. Y esto es lo que le decía el Señor a Nicodemo, o sea, necesitas agua. Sí, necesitas palabra, necesitas purificación. Y necesitas la otra parte, que era precisamente la que nosotros estamos hablando, que es la del Espíritu. Hay movimientos que se llaman cesacionistas, que dicen que definitivamente no, todo lo del Espíritu ya pasó, y nos van a mentir. Señores, mire, los que tenemos el Espíritu Santo, tenemos el ADN de Dios. Y si hay algo que cambia la vida de una persona, la sangre te cambia. Pero si hay algo que cambia la vida de una persona, la renueva, es el Espíritu Santo. La gente, después de recibir el Espíritu Santo, no sabe ni siquiera por qué es feliz. No sabe por qué ya no se atasca en los problemas como se atascaba antes. No sabe ni, yo antes no oraba así, pero ahora oro y yo no sé ni por cómo. Bueno, la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles a favor de nosotros. Que yo no sé dónde me salió esa fe, no sé dónde me salió esa voz cuando estaba predicando. El Espíritu Santo pone palabra en ti cuando tienes que hablar. Es una cosa impresionante. Cuando recibes el Espíritu, en ese momento te empiezas a mover en lo sobrenatural. Es donde empiezas a tener el ADN de lo sobrenatural. Pero entonces, el Espíritu Santo, de Él viene la simiente. Y ojo con esto, Pastor Juan Carlos, y aquí vamos a desarrollar esto. Mira esta expresión del apóstol Juan cuando dice, la simiente de Dios no peca y el maligno no lo toca. ¿A quién se refiere? Está hablando, ¿a quién es la simiente? El Espíritu.
Y si de él es la simiente, quiere decir que yo soy descendencia del Espíritu. Por eso que el apóstol Pablo dice, nosotros los espirituales. ¿Por qué está hablando de un espiritual? Oye, porque tenemos el ADN del Espíritu. Ahora, ¿cómo es eso que el maligno no nos toca? Mira, nos enseñaron a tenerle miedo a Satanás. Sí, lamentablemente. ¿Qué opinas tú de eso? O sea, Sí, la misma palabra incluso, lamentablemente, como usted acaba de mencionar, es triste porque nos enseñaron a tener miedo. Pero tenemos que recordar algo. Si la palabra nos menciona que a nosotros se nos fue dado poder y autoridad, ¿para qué la autoridad? ¿Para temer? ¿Para qué el poder? ¿Para temer? Y otra pregunta, ¿para qué tenemos el Espíritu Santo? Si nos lo dieron, ¿para qué está? No es precisamente para usarlo y para manifestarlo. Precisamente esto, como ya lo mencionamos, nos da la sobrenaturalidad en la cual hoy por hoy nos movemos en este tiempo. Yo no sé usted, pero si usted está en un lugar donde le han enseñado solamente el 50% del ADN, que es la sangre, yo creo que usted debería replantearse ese 50% que no conoce, que es el espíritu, y ahorita en el siguiente segmento vamos a ahondar un poco más. Y ya nos vamos a un corte y al regreso voy a terminar de ahondar en este tema, que es la manifestación del Espíritu y otras cositas que van a estar allí, que sé que esto le va a tocar su corazón y le va a hacer entender. Vamos y venimos. Continuamos en este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional y hoy estamos desarrollando un tema brutal. Estamos hablando acerca del ADN del Padre, lo que hemos recibido por parte del Señor. Y hoy está conmigo el pastor Juan Carlos Tochón. Estamos desarrollando este tema acá y quiero que usted ya analice de plano, porque estamos en el último segmento y quiero que una vez analice de plano esto. Si usted tiene el Espíritu Santo y en el Espíritu hay ADN, ¿por qué entonces hay personas que pasan 20 años en un lugar, en una congregación, y no se le ve el cambio que es, ojo esto, que debería ser consecuencia de haber recibido el Espíritu Santo? El apóstol Juan dice, mire, no se engañen, el que hace lo malo es un hijo del diablo. Quiero entrar aquí rápidamente. El diablo también tiene simiente. El diablo también tiene hijos. Pero el que hace lo bueno es un hijo de Dios. O sea, ojo esto, si yo tengo el ADN del Espíritu Santo, lo primero que se va a manifestar en mí son las buenas obras. Es correcto. Lo segundo, lo sobrenatural. Vamos a decirle a la gente un poco, Pastor Juan Carlos, usted que ya ha tenido la experiencia con los milagros. ¿Qué es un milagro? ¿Cómo se vive un milagro? ¿Por qué están los milagros en nosotros? Bueno, la palabra nos enseña que estas cosas como milagros, bendiciones y muchas otras cosas nos van a seguir, precisamente porque somos hijos. Y sin duda alguna, si tenemos el Espíritu Santo, que es el dador de todos los dones, entre ellos el don de sanidad, don de milagros, de lengua, de género de lengua, si tenemos el Espíritu Santo que reparte estos dones, es imposible que no manifestemos lo que el Espíritu Santo nos ha dado a través de su ADN. Por supuesto que hoy por hoy entendemos que un hijo, al tener un padre y sus ADN vienen al hijo, van a haber características. Vemos, por ejemplo, en el caso de nosotros, que nuestros padres sufrían de alopecia. ¿Sí? Nosotros los dos somos. Y nosotros tenemos esa característica, heredamos esa característica. Si hoy por hoy nosotros tenemos una simiente sobrenatural, espiritual, y esa simiente se caracteriza por hacer milagros, sanidades, prodigios, señales, multiplicación, es absurdo que no sucedan estas cosas. Y es inconstitucional hablar del espíritu de poder sin que hayan las manifestaciones del poder. Yo pienso que es lo más absurdo que hay, y es lo que yo veo, es que hay lugares donde hablan del espíritu, hablan del poder y no hay poder, hablan del reino y no hay reino, hablan de legalidad y no tienen legalidad, hablan de unción y no veo unción. Entonces tú dices, ¿qué está pasando? Hay un problema de ADN. Hay un problema de ADN. Y es que no está claro. Lamentablemente,
Se ha hablado muchísimo, como lo dijimos al principio, de la sangre y se ha olvidado que hay una simiente espiritual en nosotros, allí presente. Y dijiste simiente, y de la simiente viene el semen. Precisamente. Señores, usted ha sido preñado por el Espíritu Santo. Usted debe comprender que si usted tiene el Espíritu Santo, usted debe dejar que el ADN del Espíritu Santo sustituya, aquí viene algo muy fuerte, sustituya el ADN de sus padres. Ojo esto, porque la gente a veces no comprende. El apóstol Pablo dijo, si a alguien conocí en la carne, ya no lo conozco. Si aún a Cristo conocí en la carne, tampoco lo conozco. ¿Qué estaba tratando de decir el apóstol Pablo? Que el ADN que había recibido era tal que ya él era otra persona. Ya él no se conocía a sí mismo. Estaba en una condición distinta, diferente, y por supuesto, él mismo mencionaba, mire, lo que yo fui en un momento, ya lo estoy olvidando y lo dejé atrás. Lo que dejé atrás, lo olvido, lo dejo, lo olvido, y me extiendo hacia adelante. En este momento, el Espíritu Santo a Pablo lo había llevado a un lugar tal que él no quería voltear hacia atrás. Él no quería regresar. Lo que Pablo ya había recibido era tan fuerte, ese semen, ese ADN era tan fuerte en él que él decía, mira, ya yo conocí a Cristo, el glorificado, el resucitado, y no quiero más. ¿Por qué? ¿Quién que conoce lo bueno va a dejarlo por regresar a lo malo? Nadie lo hace. El escritor de Hebreos dice, es imposible que los que una vez gustaron el don, exactamente, retrocedan. Imposible, dice él. Claro, porque el ADN del Padre, esto está fuerte. Señora, señor, el ADN del Padre va a asesinar tu ADN. Vas poco a poco a ir muriendo a tu yo y vas a ir viviendo ahora en un ser espiritual completamente nuevo y distinto. Y va a llegar un punto en que te vas a parar frente al espejo y vas a decir, yo no sé cómo llegué aquí. El proceso de transformación cuando recibes el ADN es tan fuerte que ni cuenta te das del cambio que vives. Tú te paras un momento y dices, ¿quién era yo hace 3 meses? ¿Y quién soy ahora? Y luego te paras y dices, ¿quién era yo hace 1 año? Porque es que el ADN del espíritu es tan fuerte. Yo pienso que el activador, esto me está viniendo aquí fuerte. Pienso que el activador del ADN de la sangre de Cristo es el espíritu. Cuando el ADN del espíritu llega a tu vida, él refuerza el ADN que está en la sangre. Entonces ya no es que me siento perdonado, es que estoy seguro de que estoy perdonado. No sé qué opina usted. Sí, es que precisamente Pastor, eso confirma lo que ya se establece a través del ADN de la sangre. El Espíritu viene y confirma y te da un lugar tal que ya tú no retrocedes. Y esto es lo fuerte y lo poderoso, porque es precisamente lo que hace que nuestra vida, a partir del momento que recibimos el Espíritu, comience a ser sobrenatural. Y vamos a estar por encima de lo que naturalmente los ojos ven. ¿Quién, disfrutando de esto, quién que gustó del don, va a querer regresar? Nadie. Por eso es importante que hoy por hoy, tú que nos escuchas, que nos ves por estas cámaras, tengas presente que qué bueno que recibiste la sangre, pero ahora dedícate a conocer más a lo que recibes del Espíritu Santo. La herencia del Espíritu Santo, y aquí quiero cerrar este tema. La Biblia dice que, a mí siempre me llamó la atención cuando dice el Espíritu, Efesios, dice el Espíritu Santo es la señal, las arras, como decir un anillo, ¿sí?, de nuestra herencia. Y yo siempre decía, ¿pero por qué no la sangre? Sí. Buena pregunta. Yo siempre decía, pero ¿por qué el Espíritu es de la señal de la herencia y no la sangre? Si es la sangre que se derramó por mí. Razón tenía Jesús cuando le dijo a los discípulos, mire, es necesario que yo me vaya. Si yo no me voy, usted no recibe el Espíritu, usted no recibe el Espíritu Santo. Simón el mago, cuando vio la manifestación del Espíritu, dijo, ¿cuánto vale eso? ¿Sabe? La herencia viene por el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque ahí está el semen del Dios eterno. Lo que sella la identidad. Yo no entendía muy bien el sello del Espíritu Santo.
Lo que sella tu identidad de hijo es el Espíritu. Pastor, unas palabras ya para despedirnos de toda esta audiencia. Bueno, a todos los que nos escucharon hoy, espero que esta revelación poderosísima, de la cual hoy hablamos acá el apóstol y mi persona, haya sido sembrada en su corazón y haya despertado un fuego, de manera que de aquí en adelante todos se sientan avivados y necesiten buscar ese ADN que está dentro para que se despierte y puedan vivir de una manera sobrenatural. Señores, muchísimas gracias. Nos despedimos de todos ustedes agradeciéndoles siempre por estar con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales y ahí está nuestra iglesia, la puede visitar en cualquier momento. Usted está llamado a ser un sobrenatural. No se lo olvide. Nos vemos.